Ujú. Ya, a partir de ahora estamos grabando la sesión de hoy, lunes 25 de octubre, último lunes de octubre, porque el próximo lunes ya estamos primero de noviembre, día en el cual no hay clases para aquellos que no estábamos conversando antes de la grabación, en que el próximo lunes, por lo tanto, no va a haber actividades. Y para la semana siguiente, para el 8 voy a dejar un momentito para que haga una revisión de la prueba de cátedra. Me interesa que tengan que puedan un poco eh, plantear sus dudas y explicar con respecto a la evaluación, porque como bien decía antes de la grabación, es más aplicado que textual la materia, lo que yo evalúo, por lo menos. Eso para que se aclare un poquitito. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Se ve la clase, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, vamos a comenzar con un poco con lo que es la mastitis del bovino. Eh, ya. Primero, en el caso de cualquier patología de la glándula mamaria en particular, lo básico es que hay que eh, analizar algunos antecedentes epidemiológicos. Primero, como el tipo de producción, es diferente si es ganado de carne o de leche, el sistema de producción y el sistema de ordeño. O sea, el sistema de producción si es sistema intensivo o extensivo, si la ordeña es manual o es mecánica. Y cuando hablamos del tipo de producción, entender que eh, a todos los mamíferos pueden sufrir de mastitis, todas las hembras mamíferas, eh, desde una vaca, una yegua, una perra, una gata, una cerda, una mujer. Entonces, es una patología inherente a la glándula mamaria de los mamíferos. Es importante considerarlo porque del momento que estás dando leche, está sufriendo un gran estrés. Y estamos hablando de y en el caso de la vaca lechera en particular, eh, su alto nivel de producción implica una alta injuria sobre esta glándula y que está sometida a un requisito altísimo. ¿Cuánta leche puede llegar a dar una vaca? En el pic de la lactancia, Sí, en el mejor momento, una buena vaca lechera, una Holstein Como Friesian, 60, 40, 60, 60 litros. tan corta. 60, Después, 80 había, creo dicho. ujú. Y existen vacas que superan los 100 litros y hay ya vacas que han llegado a los 120 diarios de producción diaria con 3 ordeñas, todo eso. Ahora, ningún plantel, una lechería no quiere tener vacas de 100 litros porque es demasiado. Pero tener vacas de 60, 70, lecherías que en la zona central producen en promedio con más de 1000 vacas, superando los 45 litros de promedio. Entonces, entre la que está partiendo, Ese es un buen promedio, profe, teniendo en excelente, pues, consideración. sobre 40 litros es un excelente promedio. La semana pasada, antepasada, conversaba a una niña que ella está estudiando en el diurno en Providencia y ella trabaja en la lechería de Panquehue, que queda en San Felipe. Y le preguntaba cuánto están produciendo. No, en este momento me dice la lechería con 896 vacas ordeñas, o sea, casi las 900, está con 48 y tanto, casi los 49 litros de promedio. Entonces, es una enormidad. Sí. Yo siempre hablaba de 40 y tantos, 45 litros, pero llegar a ya cercano a los 50 litros casi de promedio es tremendo. Entonces, si pensamos una vaca de 60 litros, eh, con 3 ordeñas, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tomado uno de estos baldes de 20 litros? Estos de Sí, profe. pintura, estos. Y uno ve y es grande y uno dice, si toma eso y lo pone al lado de la ubre de una vaca, dice,
cómo cresta cabe tanta leche dentro de esa ubre. Y la razón es porque la ubre no contiene a la leche, no es un saco acumulador de leche. Al contrario, es un secretor de leche. Y es un factor sumamente importante. Acá hay varias damas. Acá hay alguna mujer que sea madre. Siempre pregunto. ¿Alguno de ustedes que sea mamá? Yo, profe. Ujú. Ya. Ya, usted cuando su bebé de repente lo ha sentido llorar o cosas así, ¿no ha sentido que le baja la leche? Sí, me mancho, me corre leche cuando le está llorando o está como inquieto. Y que de repente siente como que va bajando la leche, como esas agujitas que en el fondo como que van bajando la leche. Sí, sí, se siente, es como rara la sensación, pero y al final me termino manchando con leche. Se siente como baja. Ya. Y bueno, ese proceso le ocurre en todos los mamíferos y eso es por eso que muchas veces que pasa cuando a veces sentir el llanto del bebé solamente. Eso es producido por la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que produce la secreción de la leche a nivel de los alvéolos mamarios. Entonces, y eso en todos los mamíferos. La diferencia es que acá tenemos una hembra que está produciendo, como bien le decía, 20, 25 litros en una sola ordeña. Y esos 20, 25 los secreta en 15 minutos. Entonces, donde los primeros 5 minutos es el momento en que más secreta leche. Entonces, la glándula mamaria logra contener alrededor del 20% nomás de la capacidad de producción en una sola ordeña. Todo el resto se secreta durante el proceso mismo de ordeña. Y eso es clave. Por eso mismo, hay que entender, por lo tanto, que cuando hablamos de sistema de producción, estamos hablando de que porque en vacas de carne también pueden tener mastitis. Vacas de leche están más en riesgo de mastitis por el alto riesgo, en el fondo, el alto sometimiento que tienen. Pero para ver que a todas las hembras les puede pasar. Bueno, por eso, después al examen general hay que entender la actitud y el comportamiento. Hablamos de actitud si la vaca está de pie o está echada. Comportamiento si está deprimida. A lo mejor un cuadro, ejemplo, una Escherichia coli, que, que es enterotoxigénica, produce decaimiento severo y alza térmica, fiebre. Y, y siempre cuando está con fiebre, uno dice, está decaído, está deprimido, está triste. Entonces uno dice, la vaca está triste. Principalmente es porque hay una afección del comportamiento, estado neurológico. Te fijan, con esto estamos analizando temas de semiología. Y al examen regional tenemos que ver primero la inspección de la glándula mamaria para ver si tiene aumentos de volumen, asimetría de los cuartos, alteración en el color, o sea, una ubre que es de un color rosado pálido, el fondo se está eritematosa, o sea, ha aumentado el rojo más intenso, puede estar morada, lila, negra, cianótica, y todos esos cambios lo vemos simplemente a la inspección, desde lejos. A la palpación pueden percibir si hay calor o frío, según sea el agente, si está con induraciones, si hay dolor, y a la inspección de la leche, al examen directo de la leche, podemos percibir si hay si esta secreción láctea, porque ya en el caso de una mastitis ya dejó de ser leche y pasó a ser una secreción que ya no es leche directamente, y donde puede tener cambios de color, cambios de consistencia, viscosidad, grumos, entonces cambios físicos. Y eso por inspección. Y todo eso me dice que es algo clínico. Eh,
esperen un segundito, estoy colocando en silencio porque me están empezando a llegar mensajes, así que ya. Bueno, ahí vemos a la izquierda una ubre muy bien conformada, que está bien suspendida. Se observa esta separación que hay entre los cuartos izquierdo y derecho, con ese hundimiento, en el fondo de esa pequeña fosa. Eso es por el ligamento suspensor de la ubre, el ligamento suspensor que sostiene la ubre en alto. Y una ubre redondita, con los pezones cortitos y bien presentados. Versus la de la derecha, que vemos una ubre que está mucho más descolgada. Hablamos de que esta ubre incluso ya se observa que está bajo el nivel de los corvejones o de las corvas, que está acá. No sé, ¿ven la cruz que estoy mostrando? O sea, la flecha. Sí, profe, se ve. Ya, ok. Entonces estoy viendo si se supone que... No, yo podría dibujar eventualmente, pero... Ya. Pero a nivel de los corvejones. Entonces, fíjense, esta ubre, las corvas o los corvejones están mucho más bajos. A diferencia, esta es una ubre mucho más desprendida que llega por debajo de las corvas. ¿Ya? Y eso implica que está en mayor riesgo de tener traumatismo. Ojo, un golpe no produce mastitis. La gente muchas veces piensa, no, es que tiene una mastitis, que la ubre está mal porque se golpeó. Y, y no es, el golpe no produce la mastitis, predispone a la mastitis. Entonces, hace que el tejido está más sensible, porque para que se produzca un cuadro de mastitis, necesitamos la contaminación por algún agente infeccioso, de diferente tipo, la mayoría bacterias, pero también existe parasitaria, algunos virus que afectan, entonces, diferentes tipos de agentes, no uno solo en particular. Entonces, tema súper importante, analizar la anatomía de la glándula mamaria. Si analizamos, si se fijan acá, acordarse de la glándula mamaria está conformada por cuartos. Ya, está diferente, son diferentes cuartos. Tenemos, en el caso del bovino, tenemos 4 cuartos. Cada uno de estos cuartos está separado transversalmente por el ligamento suspensorio de la ubre eh, y está separado en anteriores y posteriores por una fascia y que hace que cada cuarto sea total y absolutamente independiente del otro. Cuando voy y un agricultor me dice, es que esta vaca comenzó con una mastitis en el cuarto de adelante y se le pasó para el de atrás. Yo le digo, no se le pasó, se la pasó. Muy probable que usted, o mediante el proceso, digamos, de la rutina de ordeño, le haya traspasado la mastitis, se la haya contagiado o la haya transmitido, haya sido una vía. Hay que ver, por eso parte del análisis, del chequeo, hay que ver si en la rutina de ordeño, la gente cuando ordeña generalmente lava la ubre o lava los pezones, los seca, algunos, yo conozco gente que ni los seca y después coloca las pezoneras o después ordeña a mano. Pero en ese proceso de secado, muchas veces usan una toalla, y cuando hablamos de una toalla, es una toalla, un trapo, una cosa así, y que pasan de una vaca, o sea, de un pezón a otro, de una vaca para otra, y terminando la ordeña, ahí, a ver, yo he visto de repente el paño ahí queda colgado y al día siguiente usan el mismo trapo para secarlos. Y al final es el trapo la fuente de contagio. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, esperen, estoy tratando nuevamente de... se me quedó pegado el... Profe, yo tengo una pregunta con Ya. respecto a los traumatismos que predisponen a la mastitis.
Ujú. Eso sería porque los traumatismos pueden generar lesiones y queda como una puerta para las infecciones. Sí, básicamente produce, es como aquel que se golpea una mano o un músculo o cualquier parte, se genera, puede haber un hematoma, una hemorragia, puede haber una inflamación. Pero eso, en el caso de cuando hay un traumatismo en la ubre, puede haber eventualmente una hemorragia, puede haber una salida de algo de sangre, pero no habiendo un agente que contamina, ahí no va a haber presencia de pus, materia, en el fondo esto que haya alteración de la leche. Es solamente un tema traumático. Muy diferente cuando entra un agente infeccioso donde aprovechando que el tejido está mucho más sensible, que está delicado, produce la contaminación. No sé si Entonces, puede haber mastitis, en el fondo cuando dice traumática, que es donde el traumatismo fue el agente predisponente para que se desencadene la mastitis. Pero no es que los traumatismos generen mastitis. No sé si me logra entender un poquito la diferencia. Sí, profe, entendí súper. Gracias. Ujú. Entonces, ya. Asimismo, vemos acá, tenemos la glándula mamaria a través de, tenemos acá eh, estoy viendo para ver el lápiz, no se me pierde el lápiz. Ya, con puntero láser. Tenemos acá los alvéolos mamarios que confluyen a través de los conductos galactóforos, bajan hasta la cisterna de la glándula. Esta cisterna de la glándula, que se alcanza a ver acá, confluye, está el esfínter de la glándula, que es un punto de sello, donde hay musculatura estriada, que es circular, que genera el cierre del esfínter. Después tenemos la cisterna del pezón, donde también se acumula leche, y eso es lo que se ordeña. En el momento, cuando se ordeña, se comprime el pezón mismo, y por lo tanto, todo lo que está en esta cisterna del pezón, en el fondo baja, cae. Después tenemos un esfínter del pezón, que está en la punta, que es ella, y tenemos el conducto del pezón. Y está la roseta de Fichtenberg, no sé si se acuerdan algo de anatomía. Importante, esta roseta es interna. ¿Por qué importantísimo? Porque a veces cuando hay problemas en la sobrepresión de la máquina de ordeña, esta roseta tiende de irse hacia afuera y eh, y se observa, en el fondo, como un pezón florecido, como se denomina. Por lo tanto, el pezón está abierto al ingreso de agentes infecciosos. Ya. Eso va a poder entender la anatomía, para ver también dónde eventualmente pueden haber lesiones. Entonces, dijimos, muchas veces cuando hay mastitis crónicas, empiezan a haber induraciones en el tejido y esas induraciones hacen que a nivel de todo en esta base se encuentra con induraciones en el tejido glandular, porque acá es para la foto donde se ve que el tejido glandular está acá arriba, pero en realidad el tejido glandular es toda la ubre. Y en esta zona baja se logra palpar una zona de induraciones. Las induraciones son como, justamente como dice la palabra, induraciones, duros, zonas duras. Son como pequeñas cicatrizaciones, tejido que está más condensado. Y se alcanza a ver incluso como un anillo perlado que está alrededor del pezón. Eso va a ir entendiendo. Todo esto y todo lo que estamos hablando, estamos recordándonos semiología, estamos recordándonos anatomía, semiología, fisiología, fisiopatología, etcétera. Ya. Bueno, pero hay que entender que no existe una mastitis producida por un agente en particular, sino que en general es un
complejo mastitis, donde participa una gran cantidad de agentes infecciosos, donde algunos pueden ser más frecuentes que otros dependiendo de las condiciones de cada plantel. Aquí, por ejemplo, este plantel, la mayoría de la mastitis está producida por Staphylococcus aureus. Sin embargo, hay algunas también con Streptococcus agalactiae, según este. Pero, por ejemplo, acá, en este plantel, de acuerdo a este listado, son pocas las mastitis producidas por la coli. Aquí por la Escherichia coli. Sin embargo, en otros planteles, la mayor frecuencia es por coli. Entonces, pero esto solamente para entender la diversidad de agentes que participan en el complejo mastitis bovina, no producida por uno en particular, donde cuando tenemos una mastitis, nosotros vamos diagnosticando de acuerdo a cuál es el agente más evidente, pero que no solamente es el único en estar participando en este proceso. Vemos acá una inflamación de la glándula mamaria, donde, por eso que decimos que la inflamación puede variar desde lo subclínico hasta varios niveles que puede ser, y llegando a ser clínica. Sin embargo, por ejemplo, en la mastitis subclínica no tenemos signos clínicos y por eso es que es subclínica. A diferencia, la mastitis clínica es porque tiene algunas manifestaciones que hacen establecer el diagnóstico de acuerdo a los signos o a las evidencias que se pueden observar. La subclínica no presenta ningún tipo, no hay cambios ni en la leche, no hay cambios en la glándula mamaria, no hay cambios a la inspección. Acá tenemos una asimetría de los cuartos que es evidenciable solamente a la inspección desde a distancia. O una vaca con un compromiso sistémico. Esta vaca está decaída, deprimida, echada, botada. No se alcanza a ver los ojos, pero está como con la vista perdida. Y esto, en este caso, es por una Escherichia coli. Los principales cuadros, para mi gusto, que producen decaimiento son los coliformes y el Staphylococcus aureus cuando entra en estado agudo. Son como los dos principales que producen este decaimiento severo. No siendo lo único, pero lo digo solamente más comunes. Ahí Profe, vemos, no por se ejemplo. hacen una consulta. Uh-huh. ¿No se hacen antibiogramas para detectar qué tipo de bacteria es la que está atacando la ubre en este caso? ¿O se deriva al tiro un antibiótico específico? Ya, primero voy a aclarar un concepto. Lo que usted me está indicando, un antibiograma no me permite determinar cuál es el agente. El cultivo permite detectar cuál es el agente y el antibiograma permite detectar cuál es la sensibilidad o resistencia que tiene a algunos antibacterianos, algunos antibióticos. Toda la razón, profe. Por eso va a ir aclarando los conceptos inmediatamente. Entonces, eso lo vamos a conversar después, pero me da lo mismo adelantarme. Sería un ideal decir, vamos a hacer un cultivo para saber cuál es el agente y tratarlo adecuadamente. Pero si el cultivo en una vaca que está así, botada, que puede ser en un cuadro agudo, después de horas, la vemos decaída, deprimida, que yo pienso que puede ser coli, si quiero hacer un cultivo, el resultado del cultivo en 1 o 2 días, cuando yo llegue con eso, la vaca está muerta. En un cuadro agudo por coli, por ejemplo, hay que tratar en forma lo antes posible porque la vaca ya manifestando estos signos de toxemia es sumamente complicado. Entonces, sería un ideal, pero por eso mismo que más que hacer un cultivo a cada vaca, que se puede hacer como poder confirmar si estamos trabajando adecuadamente para la mastitis. Pero lo ideal y lo que se realiza en algunos planteros, no puedo decir en todos, o sería ideal que fuera en todos, que por lo menos con cierta frecuencia, 1 o 2 veces al mes, se enviaran algunas muestras al laboratorio para poder hacer cultivos, antibiogramas y saber cuáles son los agentes que están generando los cuadros infecciosos en el plantel y a la vez cuáles son los antibióticos más adecuados para tratar las mastitis que estamos teniendo.
Por lo tanto, el ojo clínico, y ojo clínico no necesariamente del médico veterinario, porque a los veterinarios no nos llaman para ver las mastitis en una lechería, por ejemplo. A mí me llaman para ver la mastitis de un pequeño agricultor que tiene una vaca que lleva una mastitis, lleva como 5 días, una semana, y en el fondo efectivamente ya la ubre está hecha eh, literalmente una bola. Entonces, donde ya es puro pus lo que está botando casi. Porque el agüita de las carmelitas, las compresas, todas esas cuestiones ya no les funcionó. A diferencia de una lechería donde las vacas van pasando 2, 3 veces al día por una sala de ordeña y el ordeñador detecta inmediatamente algunos cambios. Yo diría que está incorporado dentro de los bonos en muchas lecherías. eh, un- Al operario le interesa que las vacas no tengan mastitis, porque sabe que con eso van a bajar la productividad, van a aumentar la célula somática, por lo tanto le va a afectar también el pago. Entonces quiere detectarlo lo antes posible para lo antes posible hacer algo. Y eso le va a implicar también un ingreso. Entonces, me adelanto algunas cosas, pero en el fondo para ir aclarando un poquitito. Pero en este caso tenemos una vaca que está con depresión, decaimiento, y lo cual está indicando que el cuadro es bastante agudo. El chequeo clínico, por eso lo importante es entender, me puede permitir hacer presunciones, prediagnósticos. El diagnóstico confirmatorio, lo único que lo podría determinar es el antibiograma, o sea, y el cultivo. ¿Ves? Me dejó pegado con el antibiograma, hasta yo me equivoco, así que no se preocupe. Ya, pero aquí, por ejemplo, tenemos una vaca que pueden observar que está presentando un cambios de color. Se alcanzan a fijar aquí que que el cuarto se ve más oscuro. Entonces ahí ya importante los cambios de color son sumamente importantes. Con un cambio de color que en este caso afecta el cuarto posterior derecho, incluso con una fístula. Eso, cuando tenemos estos cuadros, cuando tenemos en que uno de los glándulas se pone azul, se denomina el blue bag o bolsa azul, y es una mastitis aguda, sumamente complicada, contagiosa, producida por un agente en particular, por el Staphylococcus aureus. Cuando el estafilococo entra a través de heridas, genera este tipo de lesiones. El Staphylococcus aureus también en particular se caracteriza primero estos pezones amoratados y con secreción sanguinolenta desde la glándula mamaria. Algunos podrían pensar, es que tiene un golpe, pero no es un traumatismo, sino que literalmente acá hay una contaminación. Esta es una cabra que está teniendo también secreción sanguinolenta a la ordeña, incluso con olor fuerte. Este es un cuadro que me ocurrió a mí, año 2012, en que me llaman agricultor, me llama un día viernes y para decirme que tenía una vaca que está, primero una vaca Hereford, que es una vaca de carne, eh, y que estaba con el cuarto, estaba botando sangre. Yo le pregunté ahí si notaba que estaba media morada, alguna cosa así. Le dije, ¿sabes qué más? Esta vaca inmediatamente vaya a la cooperativa, compre oxitetraciclina, una licuamicina, y póngale inyectable inmediatamente. Yo no puedo ir. El lunes yo la voy a ir a ver cómo sigue. Llego el día lunes 12, y me encuentro con la vaca en estas condiciones. Entonces, veo el cuarto que está morado. Fíjense, observen la cara. Está como con la cara media compungida, está con pérdida de condición corporal. Y le digo, y cuando la veo, le digo, chuta, le colocó los remedios. Me dice, no, es que yo fui a la cooperativa y hablé con el del mesón y llamó al veterinario y le dije que en el fondo la vaca estaba con sangre, así que me dio estos remedios. Y le dio unos pomos de mastitis y le dio un hemodrag. Claro, el agricultor no me creyó a mí, literalmente, y pensó, dijo, no, si esto, ¿qué me va a pasar? Este es porque se golpeó, po. Esto es un trauma. Así que le pusieron hemodraque, un hemostático.
Y resulta que cuando yo veo la vaca bajo estas condiciones, fíjense ahí, entonces, y de caída, no, esto confirma más o menos el diagnóstico, esto es una mastitis por estafilococo. Le dije, ¿quiere que salvemos la vaca? Vamos a hacer tratamiento. Le coloqué un pinchazo y sigue colocándole cada 3 días y le pusimos 2 frascos completos cada 3 días. Y ahí la vaca, después de 15 días, alcanzan a ver, es la misma vaca, pues le muestro para que vean un poco la foto de la cara, es la misma vaca, pero cambió la condición corporal. La vaca en estricto rigor se está recuperando. Pero vean cómo están esos cuartos que yo le mostré acá, que aquí estaba en esa condición, 2 semanas después, alcanzan a ver, está literalmente desgarrándose el tejido. El blue bag, que afortunadamente es de baja frecuencia, pero es un cuadro sumamente complicado, que si no se trata, se muere la vaca, así literalmente. Porque es un cuadro septicémico. Entra a través de herías, produce en el tejido, especialmente en la glándula mamaria, produce cianosis, isquemia, necrosis, y de hecho yo les dije, blue bag, bolsa azul, o mastitis gangrenosa. Produce finalmente en este caso, salvándose, esta vaca perdió 2 cuartos, los 2 cuartos del lado derecho, y quedó la vaca con 2 cuartos. La idea era que el agricultor vendiera la vaca, la habíamos salvado, fíjense la condición en que está, mejor, la vaca estaba bonita, y por lo mismo no quiso venderla. Volvió a quedar preñada. Cuando tuvo la siguiente cría, con 2 cuartos la vaca no la logró alimentar bien, la cría no la crió en buen estado y fue la causal donde finalmente la vendió. La vendió porque era mala madre, entre rigor, mala condición, mala lactancia. Pero vaca salvada. Aquí tenemos otro cuadro producido en una vaca más americana, pero también en un pequeño agricultor. Ahí me habían llamado, yo dije hacer unos tratamientos y la vamos a ver. Fíjense que la piel se nota que está como desgastada. Está literalmente con necrosis. Al verla por debajo, se alcanza a apreciar que tiene un solo cuarto que está tremendamente afectado y los otros cuartos que están sanos. Pero esta secreción y supurativa, yo le dije a los chiquillos, porque andaba con alumnos, palpemos, toquen la vaca y después toquen cómo está ese tejido, con guantes porque es contagiosa. ¿Y qué me dice ustedes? ¿Cómo creen que estaba ese de temperatura? Con calor. Lo contrario, estaba con isquemia y finalmente termina en necrosis. Ese tejido literalmente está muerto. Por eso que en el caso de la vaca anterior, por eso esa vaca en el fondo perdió el tejido, porque ese tejido, en el caso, por eso una mastitis gangrenosa termina finalmente con muerte del tejido. Eso va a poder hacer la separación. Entonces aquí se nos sale de la rutina que decimos los signos cardinales de la inflamación, donde decimos tumor, calor, eh, rubor, tumor y pérdida de la función. Claro, dolorosa al principio, pero después termina, ya ni le duele porque en el fondo con la isquemia pierde el dolor. Está frío, ya no está caliente, ya no está... al principio obviamente hay tumor, se aumenta el volumen, pero después en el fondo se empieza a deprimir. Entonces como que se nos sale de los paradigmas normales y la rutina de lo que sería una mastitis clínica. Pero sí una mastitis y básicamente eh, de, de, de hecho, fíjense, al verla por debajo, cómo está, y después es la misma vaca, le muestro para que en el fondo para que vean las fotos de las manchas de los pezones, y es la misma vaca unos meses después, no perdió el cuarto, pero básicamente acá literalmente se le secó, era una costra solamente. Ese cuarto no se perdió, pero literalmente se secó y lo perdió completamente.
era causal de eliminación. Cuando la siguiente vez yo le dije, ¿y por qué no la ha vendido todavía? No, que la estoy tratando para que se engorde un poco, para venderla, para que me paguen un poco más de plata. Nada más. Eso va a poder entender algunos casos. Tengo otro caso que en el fondo también visto, donde fíjense también, esto acá en Algarrobo, también con alteración del tejido, que en el fondo es supurante. En este caso era a través de heridas, también una vaca de carne, y por heridas que se hizo ahí por eso se afectó. Entonces, en caso de la mastitis por Staphylococcus aureus, claramente en los pezones cuarteados, o sea, o los pezones que están heridos con lastimaduras son la vía de ingreso, porque cuando entra a través de la piel puede provocar este cuadro. Y con pezones heridos, el contagio puede ser porque es un agente, el Staphylococcus aureus, que puede estar muchas veces en la piel, en las manos también de nosotros. Entonces el mismo operario o la gente, la persona que ordeña, puede ser al momento de ordeñar la vía de ingreso. Por esa razón muchas veces se dice hay que lavarse las manos adecuadamente o el uso de guantes, porque las manos de aquellos que vivimos más en ciudad, son manos lisas, pero las manos del hombre de campo, rugosas, eh, pueden contener una gran cantidad de agentes infecciosos. Por lo tanto, importantísimo. Lo más importante, el examen de la secreción láctea. ¿Ese examen cómo se denomina? ¿Ese era el de fondo negro? Usted- eso, eh, está facilito porque se lo estoy mostrando y ver el color del fondo. Efectivamente, es el fondo oscuro, pero en estricto rigor ese es el método con el cual, en estricto rigor, el examen es un examen directo de leche. Es un examen directo de leche a través del fondo oscuro o fondo negro. Y que por lo tanto, por contraste, eso es semiología también, por contraste vemos el color que está teniendo esta secreción láctea, que en este caso, ven ahí la consistencia, se nota que está más viscoso, se nota que está más denso. En este caso parece con leche condensada, lo que ven ahí. Entonces ahí decimos, pero esto es mastitis. Entonces puede ser mayor viscosidad, pueden ser grumos, pueden ser leche como cortada, como suero, y que por el fondo oscuro podemos ver esas diferencias. Lo importante, primer despunte de la leche, este es un vaso que no es un fondo negro, pero sí va a permitir observar las características de esta secreción. Por lo tanto, hay que entender, la mastitis clínica es una enfermedad infecciosa y que puede tener diferentes grados de intensidad y que parten con inflamación en la zona y donde participan un sinnúmero de organismos, parte con una inflamación que puede ser muy moderada hasta una inflamación que puede ser muy aguda y con diferentes manifestaciones clínicas. En general, por lo tanto, hablamos de un complejo mastitis porque existen muchas condiciones que pueden estar eh, predisponiendo o generando. Por eso también golpes y heridas pueden ser vías de ingresos, pero no es la mastitis en sí. Siempre participa alguna infección. Cuando no existen ambientes adecuados, obviamente tenemos las condiciones. Se rompe la triada epidemiológica. Cuando tenemos en un mismo corral, en invierno, llovió, hay barro, y aparecen de 100 vacas, aparecen 5 vacas con mastitis. Uno dice, uy, aumentó la incidencia. Pero ¿por qué de 100 vacas se enfermaron 5? O se enfermaron 10 y no se enfermaron las 100. Porque hay factores individuales que el agente puede haber aumentado en el ambiente, pero hay factores individuales en la vaca, en la inmunidad, que, que hace que unos se puedan enfermar y otros no. Entonces, existe en el fondo, lo primero, una inflamación en la ubre con cambio en el tejido glandular y en la leche. Ojo, hablamos de mastitis grado.
Grado 1, grado 2, grado 3. Una mastitis grado 1 es cuando hay alteración solamente en la leche o en la secreción láctea. Una mastitis grado 2 cuando hay en la leche y además en el tejido glandular. O sea, la glándula está afectada. Y una mastitis grado 3 tenemos alteración en la leche, en la glándula y además con compromiso general de la vaca. Entonces estamos hablando de la mastitis más complicada, más compleja. Y por lo tanto, cuando estos cambios que se realizan son detectables mediante la inspección o palpación, especialmente por el ordeñador, siendo el ordeñador el primero que va a observar, puede observar cambios de color en la secreción, puede observar la presencia de grumos o, o fibrina que puede estar ahí, puede percibir dolor, puede percibir aumentos de volumen, no puede percibir, por ejemplo, si es que hay células somáticas. Para eso requiere otro exámenes. No puede percibir qué agentes son los que están involucrados. Por lo tanto, no puede, y menos puede hacer un cultivo, no puede hacer un recuento sobre la somática, no puede hacer, por lo tanto, tampoco medir las unidades formadoras de colonia. ¿Se fijan? Pero sí puede detectar muchas cosas. Y el ideal es que él sea el primer detector. Un pequeño grupo en ese despunte, fondo oscuro, que puede ser un vaso de fondo oscuro, o a veces algunos lo hacen contra el suelo, como sea, pero es el primero que va a poder detectar algo. Y en general, el complejo mastitis genera muchas pérdidas en la producción. La vaca produce menos. Y además pierde calidad. En el fondo se pierde características organolépticas, pierde calidad a la leche. Por lo tanto, ya sea en una mastitis clínica o subclínica, hay pérdida de calidad, un factor súper importante. Y obviamente, como bien le decía, en casos más severos puede haber signología de toxemia y que puede llegar a la muerte. Esta toxemia, por eso le decía la grado 3, una mastitis grado 3 ya, donde tenemos además un efecto sistémico. Bueno, y además produce otras causas, en el fondo, tanto por la baja de la producción, en una mastitis clínica hay una caída severa en la producción del animal. Y una caída que no solo es durante el cuadro clínico, sino que hay una disminución en el rendimiento posterior que va a tener esa vaca posterior a los tratamientos, en la recuperación. La pérdida de leche que se ocurre durante el mismo proceso por la eliminación, a lo mejor por los antibióticos o porque la leche está en mal estado. Ahí tenemos severas pérdidas. Durante el periodo de resguardo que tenga los tratamientos. Si hacemos un tratamiento que tiene, ejemplo, un antibiótico durante 5 días y este antibiótico tiene 2 días de resguardo y vamos a aplicar 5 días, significa que vamos a perder 7 días la leche durante todos los días que fue el tratamiento y 2 días después del último tratamiento. Y uno dice, 2 días es poco de resguardo, pero si tuvimos que hacer un tratamiento durante 5 días, perdimos todos esos días. Por el costo de los medicamentos y por el médico veterinario, porque somos tan caros nosotros. Y también por la mano de obra. Esa vaca hay que ordeñarla profundamente, generalmente se deja para el final de la ordeña, se ordeña, al fondo para que bote. Cuando las vacas no logran eliminar bien la leche, se apoya con oxitocina para estimular la bajada de la leche. Y una vez que la glándula se ha vaciado lo más posible, ahí eventualmente hacer el tratamiento, ya sea intramamarios o parenterales. El tipo de tratamiento se determinará de acuerdo a las características de cada agente, o por lo tanto, o de lo que observe ahí el operario, el enfermero o el jefe de lechería. Por eso ahí muchos dicen, de acuerdo a eso, esta pastilla tiene más características de ser por mastitis ambientales, coliformes. Y por lo tanto, para esos casos, utilizo estos antibióticos. No, pero esta tiene grumos, tiene una mastitis catarral.
ocupo esta otra familia de antibióticos. Entonces, generalmente se trabaja con 2 o 3 estructuras de tratamiento de acuerdo a las características del tipo de mastitis que esté afectando. Por lo tanto, bueno, la principal causa de mastitis básicamente, por lo tanto, es el ingreso de agentes que colonizan el tejido de la glándula. Y existen agentes infecciosos que pueden ser contagiosos y ambientales, siendo los contagiosos aquellos que se contagian por las manos, por el equipo de ordeña, y aquellos agentes ambientales son los que están en las camas, en el barro, en la tierra, en los purines, tales como los coliformes. Entonces, ahí se los dividimos, por ejemplo, según agentes contagiosos, tenemos algunos como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae, dentro de algunos, y ambientales como los coliformes y algunos estreptococos ambientales. Entonces, hay agentes que están en el ambiente y otros que en el fondo que dependen de algo para poder generar el contagio. Y como signos clínicos, básicamente, se produce lo más característico, la inflamación de los cuartos mamarios, los signos cardinales de la inflamación. Como bien veíamos en el caso de la mastitis por estáfilo, la mastitis, el blue back veíamos, no los signos cardinales están todos siempre marcados. No siempre están todos determinados. Incluso algunos pueden ser bastante disímiles. Porque cuando decimos los signos cardinales tenemos calor, tumor, rubor, dolor y pérdida de la función. Los 5 signos. Pero de repente alguno difiere y no tiene dolor. De repente no hay calor. Vimos en el estáfilo que no hay calor. Hay frío. Por lo tanto puede haber variaciones. Por lo tanto, muchas veces hay signos marcados y otras veces signos que están más escondidos. O con afección sistémica. Pero lo más importante es que ojalá muchos de los signos son detectables por el propio ordeñador, por los propios operarios durante la ordeña. Cuando tenemos enfermedad sistémica, en el fondo esto ahí se manifiesta con fiebre, pulso acelerado, pérdida de apetito, reducción aguda en la producción de leche, entre otros. Y son importantísimos porque implica mayor gravedad. La tumefacción y dolor, la tumefacción hace referencia al aumento de volumen de la glándula y el dolor. O a veces podemos tener una leche que tiene apariencias anormales, pero otras veces puede tener leche con apariencia normal. Entonces tenemos diferentes condiciones. Ahí vemos, por ejemplo, dice apariencias anormales con coágulos de pus, leche cerosa o cortada, que es por el clásico por coli, estrías de sangre, como en que puede ser un traumatismo, o por estafilococo, mal olor, en el caso también del estafilococo. ¿Se fijan? Entonces tenemos algunas condiciones. Aquí tenemos un cuadro resumen en donde les muestro lo que vemos acá. Primero, al examen general, a la inspección de la glándula mamaria, a la palpación y al examen de la secreción láctea, ¿cuáles son los prediagnósticos del cuales podríamos estar hablando? Ya les dije que en el caso de una mastitis gangrenosa por Staphylococcus aureus, al examen general vamos a ver alteración sistémica, la glándula mamaria de un color azulado, pezones fríos, una secreción sanguinolenta. Y eso me hace presumir como prediagnóstico de una mastitis gangrenosa por estáfilo. En el caso de coliforme, en el examen general, en casos agudos también con mucha alteración sistémica. A la inspección de la glándula mamaria, los cuartos aumentados de tamaño, ruborizados. A la palpación está con dolor, edema, calor, muy evidente. Y la secreción láctea como leche cortada, con suero, con fibrina. Y así, ojo, es una mastitis catarral por algunos estáfilos y por los estreptococcus más comunes.
Al examen general no hay alteración, la vaca no está decaída. A la inspección de la glándula mamaria, a la visión, no hay aumento de volumen, no hay cambios de color, pero en la palpación podemos encontrar algunas zonas induradas y al examen de la secreción láctea, algunos grumos o flóculos. Por lo tanto, solamente la presencia de grumos ya sería indicador de que existe una alteración. Y así existe otras observaciones o algunos prediagnósticos. Como sea, importante, el diagnóstico es base. El diagnóstico generalmente es realizado por el ordeñador, no necesariamente por el médico veterinario. Cuando va, uno como asesor, uno puede eventualmente entrar al posordeña a revisar y de repente a sapear con el fondo también la rutina de ordeño, chequearla, pero no necesariamente se hace en forma rutinaria que el ingreso. El ingreso del médico veterinario que va cada 15 días, una vez al mes, dependiendo de la frecuencia que determine el plantel. El diagnóstico principalmente por los signos clínicos que me van a permitir establecer prediagnósticos y ojo, pues, y una observación muy importante, el tema de la disminución de la producción de leche. A veces es el factor que más llama la atención. Ya una vaca tuvo una caída muy severa de producción, y especialmente cuando hay sistemas de medición de la lactancia, hay sistemas, muchas lecherías que tienen sistema electrónico que te va midiendo la producción y ahí en el fondo es fácil de evidenciar si hay una vaca que cayó tremendamente la producción de leche. Cultivos y antibiogramas, como bien le decía, pueden servir tanto una mastitis clínica como también podrían ser en una subclínica para poder establecer cuáles son los agentes preponderantes que están generando los cursos y establecer si hay sensibilidad o resistencia a antibióticos. Y es muy importante eso porque nosotros permite evidenciar si estamos teniendo una Escherichia coli, esta Escherichia coli es resistente a, ejemplo, al Ceftiofur. O sea, ¿qué más? No vamos a poder seguir ocupando el Ceftiofur, siendo que es casi el más utilizado, porque el examen me lo confirmó. Por eso es que en el fondo de las vacas, chuta, pucha, que las tratábamos con el antibiótico que es tan común y resulta que no le hace nada ya, pues. Claro, muchas veces el culpable es el mismo predio, el mismo plantel. Se empieza a generar resistencia antibacteriana. Lo peor es que mucha de la resistencia es transmitida hacia cuando hay algunos agentes que pueden persistir en el fondo listo y pueden llegar al ser humano, pueden generar incluso algunas resistencias hacia el consumidor. Pero como tratamiento, en el caso de una mastitis clínica, lo más importante, el primero, el drenaje. Yo creo que es la base. O sea, la vaca hay que ordeñar profundamente. Es como si tenemos un absceso, por ejemplo, un perro con un absceso, no sacamos nada con decir, ya vamos a hacer tratamiento, la cuestión, si el absceso está ahí presente. Primero hay que limpiarlo. Aquí es lo mismo, tenemos que tratar de ordeñar para eliminar todo lo que está dentro, que puede ser mediante, en forma manual o a través de la ordeña, en el fondo limpiar profundamente y con el apoyo de oxitocina para estimular la bajada de la leche. El uso de antiinflamatorios básicamente locales o sistémicos, para como, y de esos existe una gran variedad. Yo prefiero los antiinflamatorios no esteroidales. Un influoxin meglumine eh, que tiene efectos sobre cuadros tóxicos. O sea, es antiinflamatorio con efecto antitóxico, porque a veces algunos piensan, no, el fluoxetine es como de elección porque es un antitóxico. No, es un antiinflamatorio con efecto antitóxico, como el Febrectal, nombre comercial de Drug Pharma. Sin embargo, resulta que es caro. Un carprofeno sería el descueve.
y en algunas partes sí es utilizado. Para cuadros muy agudos puede ser de mucha utilidad, pero el precio también es más extremo. Puede ser metamizol sódico, que es la dipirona, fenilbutazona incluso. Si queremos solamente un efecto antipirético, porque tenemos un compromiso más genérico, ya podemos apoyarnos. Todo depende, pero el carprofeno y el fluniximab tienen muy buena llegada a la glándula mamaria como antiinflamatorio a nivel local. Antibióticos que pueden ser locales y o sistémicos. Cuando digo y o, en el caso de según el tipo de mastitis, se les puede dar antibiótico, darle pomos, aplicarle pomos intramamarios y a la vez también un antibiótico sistémico. Ceftiofur, no voy a hablar de gentamicina porque hoy día no se debiera ocupar, pero, pero todavía igual eventualmente se utiliza. Lo mismo que el enrofloxacino, no se debiera ocupar para vacas lecheras, pero igual puede tener buena efectividad como última alternativa en el caso de la cefalosporina, muy sobreutilizada, pero hoy día también está controlado. Entonces puede ser intramamario, por lo tanto, o antibióticos parenterales. Va a depender del diagnóstico. Pero siempre teniendo claro que es importantísimo todo el tema de los inhibidores de la leche. ¿A qué se refiere con los inhibidores de la leche? Que son aquellos productos que al momento de la ordeña salen y que pueden ser consumidos por el consumidor final. Entonces, la presencia de antibióticos, la presencia de otros productos, como también antibióticos, antiparasitarios. Ejemplo, la ivermectina no se puede ocupar en vacas cuyas leches sea destinada a consumo humano, así de simple, porque tiene salida atrás de la leche. Y por tanto es un inhibidor de la leche, porque disminuye también la capacidad del sistema de producirla. Por lo tanto, hay que cumplir con los periodos de resguardo establecidos para cada producto. Tema sumamente importante. Aquí tenemos algunos pomos intramamarios. Esto es un Covactán. Para que, en el fondo, esta es la ficha técnica del Covactán. Para ver en el fondo esto, las recomendaciones, en el fondo, que esté en base a cefquinoma, que es una cefalosporina, y que con muy buen efecto. Y algo sumamente importante también la terapia de secado. La terapia de secado, que es el procedimiento por el cual nosotros al término del ciclo productivo, cuando termina la vaca su periodo de producción, generalmente 2 meses antes de, aunque se haya secado sola o que aunque esté en alta producción, cuando ya esté 2 meses previo al siguiente parto, hay que cortarle la producción. Por lo tanto, en ese momento tenemos que hacer una terapia que o puede ser consistir en estrés para que la vaca tenga una caída en la producción, pero a la vez con el apoyo de pomos, medicamentos que en el fondo y son similares a los pomos de mastitis, pero los pomos de secado vienen más concentrados. Y ese pomo de secado lo que va a hacer es generar un ambiente intraglandular que inhiba el desarrollo de agentes infecciosos. Y por lo tanto, durante 2 meses que la vaca va a estar seca, previo al siguiente parto, ese tejido de alguna forma se va a limpiar. Y por lo tanto, ¿cuál es la implicancia de esto? Es que vamos a partir una siguiente lactancia limpios, sin la persistencia de los agentes infecciosos que estaban presentes previo al término de la lactancia anterior. Entonces, importantísimo el uso de la terapia de secado. Bueno, aquí vamos a partir con matriz subclínica, pero vamos a hacer un break. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, vamos a hacer un break. ¿Cuánto ratito, profe? Ya, 10 minutitos. Ya. Hago un break, Gracias. hago un break para que me pesquen después. Están como pegados con caballos.
No, sí lo estamos escuchando, profe. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Ya. Bueno, nos encontramos en 10 minutos más. Ya. Nos vemos en un momento.
Ya chicos, me demoré un poquito más, parece. Pero están escuchando, ¿no? Sí, profe, por lo menos yo Sí, sí. profe. La vocecita. ¿Quién es la que me estaba hablando así? Yo, pero no es de aburrida, es que estoy un poco resfriada, profe. La primavera. Ah, no, yo no digo de aburrida, sino que es que hay que preguntar si algunos durmieron. No, es típico, en el fondo, viene prueba, en el fondo como que dicen, para estudiar hay que trasnochar, hay que pasarse la noche. Y a veces no es que sea la única forma, pero es so- sorry, todavía no estoy grabando, pero lo peor que pueden hacer cuando tienen evaluaciones es estudiar toda la noche. Porque es quedarse al día siguiente cuando les toca, después andar reventado, porque una mente fresca piensa mejor. Después les va mal porque en el fondo no logran asociar. Y cuando las cosas vienen más complicadas, no son capaces de asociar y, pum, y ahí de repente se pegan las caídas, las trastabilleos. Ya, vamos a retomar. Primero voy a... Ya, ahí se me fue comenzó nuevamente a grabar, pero se me salió de donde estábamos. Así que voy a volver a la diapo. Ya, estamos hablando de mastitis subclínica. Ujú. Entonces, bueno, la mastitis subclínica básicamente es cuando no tenemos signos visibles de la glándula mamaria. Una mastitis subclínica, a diferencia de la mastitis clínica, eh, no es una enfermedad. La mastitis subclínica no es un estado, es una condición. Es una situación en que estamos hablando que la glándula mamaria, más que tener un cuadro que que empezó ahora y que se está desarrollando, es una condición en la cual yo no determino hay o no hay, es determinar cuál es el grado de mastitis subclínica. No sé si me logro explicar. Nosotros nos vemos, es que esta vaca tiene o no tiene mastitis subclínica. Clínico sí, tiene signos clínicos, tiene signos que lo determinan. Está inflamado, una caída severa en la producción. En la mastitis subclínica también se describe una disminución en la producción de leche, como bien lo dice acá, una disminución en la producción de leche. Pero esa disminución de la producción de leche no necesariamente implica una caída en la producción de leche, sino que una vaca que podría producir 50 litros está produciendo 40, siendo que una vaca que igual a lo mejor está produciendo una buena cantidad, esa vaca produce menos de lo que podría producir. Y no es que empezó pegó una caída de 50 a 40 y que pensando en que vamos a hacer algo y la vaca va a volver a producir los 50, sino que esa vaca que podría producir 50 está produciendo 40. Por lo tanto, produce menos que su potencial productivo y por lo tanto genera una pérdida económica. Entonces, en esto rigor, una mastitis subclínica, acá no hay signos que son visibles ni en la glándula mamaria, ni en la secreción láctea, no hay compromiso sistémico, no hay nada de lo que les hablé antes. Acá literalmente puede haber una leve baja caída en la producción de leche, pero sí se caracteriza porque hay un incremento en las células somáticas. Ojo, hay un incremento en las células somáticas y que no llega al nivel en que llegaría una mastitis clínica. En una mastitis clínica siempre hay aumento de las células somáticas. La diferencia es que en una mastitis subclínica
solo tenemos incremento de las células somáticas. No sé si me logro explicar. Por lo tanto, en una vaca, por ejemplo, que si tuviéramos que hacer un examen para medir las células somáticas, para determinar en el fondo cuál es la calidad de la leche, del momento en que encontremos que un cuarto tiene grumos o tiene secreciones, o manifestaciones clínicas, a esa vaca no se justifica medirle las células somáticas, porque ya está millonaria. Y en general mastitis subclínica, cuando no hay ningún tipo de tratamiento, y dentro de esos tratamientos consideramos también el tratamiento del secado. Cuando no existe ningún manejo, suele persistir entre diferentes laxancias y produce grandes pérdidas económicas, porque, como bien dice abajo, es 15 a 40 veces más frecuente que la mastitis clínica y difícil de detectar, siendo, por lo tanto, al ser de mayor frecuencia, una pérdida que no la vemos, porque no sabemos cuánto es lo que estamos perdiendo en una vaca. No vemos que esa vaca esté con un cuadro clínico que lo caracterice. Entonces, una vaca que produzca un 5% menos de lo que pudiese producir, a la larga, cuando por la alta frecuencia que tiene en relación a lo que es clínico y visible, hace que a lo mejor diariamente un productor, sin saberlo, está perdiendo 500 litros de leche. Ejemplo, entre varias vacas, en una gran cantidad, con 5 litros entre 100 vacas. Y entre esas pierde 500 litros. Si lo pensamos, ejemplo, 500 litros, hoy día está cerca de 300 y tanto, 400 pesos el litro por vaca. Y 500 pesos por 400 son 200.000 pesos. Mucha que es plata. Diario. 200.000 pesos diarios duelen porque no se ve que se está perdiendo. Eso es lo peor. Es la pérdida que no se ve. Y 200.000 pesos diarios, estamos hablando de que, si lo pensamos al mes, son 6 millones. 6 millones al mes, pucha que duelen. A eso me refiero, básicamente, para poder entender la importancia de la mastitis subclínica, o sea, es perder lo que no se ve, que no sabemos que estamos perdiendo. Entonces, ahora, ya les dije, las mastitis subclínicas se caracterizan por el aumento en las células somáticas. ¿Y qué son las células somáticas? Son células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, neutrófilos. No sé si alguien ha escuchado alguna vez cuando los veganos dicen, no, es que la leche es un acúmulo de puro pus, porque tiene células inflamatorias. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Algo. ¿Hay alguien ahí? Estoy en una sesión espiritista. ¿Me escuchan? Fuerte, claro. Ah, ya, porque no contestan, por eso parece sesión espiritista, donde tengo que decirle, Trinidad, ¿estás ahí? Alex, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Soy Electro, solo estoy jugando el de mi hijo. Ya. Ya. Entonces, yo solo veo los nombres que están publicados en este momento. Entonces, pero por eso, siempre, muchas veces nos dicen, no, es que la leche es un acúmulo de pus. Hay células somáticas, pero ojo, siempre va a haber células somáticas. Si cualquiera de ustedes hace un hemograma y en el hemograma detectan que no hay células inflamatorias de la línea blanca a nivel sanguíneo, ¿qué diría? ¿Es normal o anormal?
Es anormal, pues, sí. ¿Normal, profe? ¿Cómo? ¿Anormal? Es anormal, pues, diríamos que está con linfopenia, que está con eosinopenia, con todas las penias, literalmente puede estar sufriendo una leucemia. Entonces, ¿por qué? Porque todos los organismos es normal que haya células inflamatorias que estén presentes, ya sea porque está esperando. Y hay que entender que la leche es la secreción de la glándula mamaria, es la secreción de un tejido, y por lo tanto hay células inflamatorias que van a estar de por medio. El tema es que estas células inflamatorias, si aumentan, es porque hay algo contra lo cual están reaccionando. Y eso es lo que nos preocupa, que aumenten, no si están o no están. Entonces, y la concentración de células somáticas, o sea, y por lo tanto la cantidad de células somáticas presentes, va a depender obviamente de acuerdo a la severidad de la infección de la que estamos hablando, llegando a puntos en los cuales en una mastitis clínica las células somáticas van a ser millonarias, sí o sí. Razón por la cual ahí no justifica medirse, porque ya habiendo signos clínicos, ya sabemos que la cuenta va a ser enorme, no vale la pena medirla, porque los signos clínicos ellos mandan. Cuando no tenemos signos clínicos, nosotros vamos midiendo para poder evidenciar cuál es el grado de afección que tiene la ubre. ¿Cómo lo detectamos? Básicamente por diferentes tests que permiten medir la cantidad de células somáticas presentes en la leche. Este es el más conocido, en el fondo, por último, del punto de vista académico, porque tenemos los recuentos de células somáticas, el conteo de células somáticas, el California Mastitis Test, el test de Wisconsin, conductividad eléctrica. Existe una serie de tests que permiten evidenciar. El California Mastitis Test, o CMT, no CTM, yo siempre les digo, no me digan CTM, en este caso un CMT ya estaría más adecuado. O el CMT tiene la gracia de que es un examen que es económico, de resultado rápido porque se realiza en el mismo predio, con cada vaca, y donde en un mismo examen, porque la paleta tiene cuatro pocillos, podemos medir los 4 cuartos en forma inmediata y al mismo tiempo. Entonces, ¿se acuerdan algo de semiología? Obtenemos leche de cada uno de los cuartos, después le agregamos un reactivo, el acrilauryl sulfato, y nosotros evidenciamos el nivel de aglutinación que, eh, que determine que el cuarto que pudiese estar afectado con un grado de mastitis subclínica, que puede ser grado 1, 2 o 3. Pero existen otros test, como les decía, el recuento de células somáticas, los conteos de células somáticas, que pueden hacerse, ejemplo, a través de un equipo fossomatic, que es un equipo electrónico que permite medir con mayor acuiciosidad la cantidad de células somáticas que hay en 1 ml de leche. Por eso está el CMT, la conductividad eléctrica, el test de Wisconsin, hay una serie de tests. No hay que pegarse solamente el CMT. De hecho, el CMT es un examen que es bien malendra desde el punto de vista del grado de evaluación. Pronto la matriz subclínica, eventualmente importantísimo considerar también la reducción de la producción que tenga y obviamente la posibilidad de hacer algunos tratamientos. El tratamiento más realizado es justamente, como bien les decía en un momento, el uso de los pomos de secado que se realicen al término de la lactancia, que va a permitir en el fondo de una limpieza y evitar que en el fondo en una lactancia posterior se presenten nuevamente algunas afecciones intramamarias. Esto para evidenciar de que con diferentes estudios realizados por diferentes autores, fíjense, del año 1962, para que vean, el CMT fue muy, muy, muy usado en el siglo pasado, podemos decir. Esto fue hace 60 años atrás. Entonces, y eso me permite identificar que
El CMT, según quien lo realiza, es muy subjetivo. Permite determinar muy diferentes grados realmente de afección. El que una vez vaca manifieste mastitis subclínica, grado 1, va a depender de quien lo vio y determina que es grado 1, porque yo lo veo otra persona y puede decir, no, este es un grado 2 o un negativo. Entonces, es muy subjetivo y, no, y mide grandes rangos de presencia de células somáticas. Un equipo Fosomatic es un equipo que permite hacer un chequeo, un conteo real de células somáticas y decirme que en un ml de células de leche hay 237.000 células somáticas por ml, lo cual es bajo. De hecho, hoy día las plantas lecheras, Soprole, Nestlé, bajan el premio por célula somática es por debajo de los 350.000 células somáticas por ml. Lo cual hace ver que de repente tener 500, 600, 700, 800, 1.000.000 o más, ya son altos niveles. Y el grado 1 no mide menos de, acá vemos 300.000 de acuerdo a ese estudio, pero realmente hablamos de que un grado 1 no mide menos de 400.000. O sea, no somos capaces de visualizar cuando una vaca tenga menos de 400.000, siendo incluso que las plantas lecheras nos pagan por debajo de los 350. La planta lechera cuenta con equipo Fosomatic y eso le hacen el chequeo rutinario al productor. Y entender de que, como yo le decía, es normal que haya células somáticas. Ni una vaca, ni una vaquilla que recién está comenzando, que nunca ha producido, o sea, la ubre más sana, tiene presencia de células somáticas. Siempre células somáticas de por medio. Lo raro sería que no haya nada, pero siempre va a haber una cantidad moderada. Pero ya ven, bajo 350 no produce absolutamente nada. De hecho, una leche con 300, 400, 500, la verdad no tiene alteraciones en sus características organolépticas. Solamente me está indicando que hay reacción a algo. En el caso que yo quiera hacer un muestreo para enviar a un cultivo, es importantísimo utilizar tubos que sean estériles y desinfectar la punta del pezón antes de generar, en el fondo, la toma de la muestra. Porque cualquier examen para medir tanto mastitis clínica o subclínica requiere de tomar una muestra y enviarlo a un laboratorio. Y para eso tiene que ser una muestra que sea lo más pura y que sea realmente representativa de la condición de la ubre. Para hacer un muestreo que permite determinar a través de un cultivo cuáles son los agentes que están desarrollándose en la glándula mamaria de una vaca determinada. Bueno, como método de prevención, lo más importante es la rutina de ordeña. Entonces, la rutina de ordeña es una serie de pasos que están enfocados a garantizar no puedo decir garantizar, disminuir el riesgo de la presentación de enfermedades, disminuir el riesgo de contagios, contaminaciones. Por eso yo no puedo garantizar que no se va a contaminar. Yo lo que voy a hacer es disminuir los riesgos. Donde los predipin, el uso de predipin y dipin es la base para poder hacer una buena limpieza. Algunos por eso cuando un agricultor me dice, no, lavar con un poquito de agua. Cuando no hemos lavado con agua y después nos secamos las manos, después nos lavamos con jabón y vemos que efectivamente sale tierra. Por eso así como nosotros por el tema de COVID se nos impulsa el tema, un buen lavado con agua y jabón, en el fondo acá también tiene que haber algo que limpie. Y por eso el pre-dipping es una solución que es lavable y que permite hacer realmente una extracción de los residuos, tierra, barro, purines, que están ahí en la superficie de la glándula mamaria.
Por tanto, la limpieza de los pezones es un punto crítico en este proceso y también hay que verificar el estado de las pezoneras, que puede ser una vía de contagio y aunque se laven, una pezonera que tenga rupturas, son gomas, que las gomas estén quemadas, pueden generar que ahí haya presencia de residuos que permitan que haya un contagio. Por eso es importante la desinfección de las pezoneras en cada ordeña ha sido, perdón, la desinfección de los pezones. En la ordeña, en el fondo, es la principal causa de la reducción de la prevalencia de agentes infecciosos. Así que importantísimo la desinfección que se haga. Y ojo con las manos de los ordeñadores, por eso los paños con lo que se limpian, obviamente cualquier medio puede ser una vía de contaminación. Y la desinfección, como bien decía, también puede ser llevada a cabo por el uso de germicidas. Los dipping, pre-dipping y post-dipping son sumamente importantes. Y la capacitación al personal, la base. En el fondo, porque no sacamos nada con tener el mejor sistema, los mejores equipos, todo bien, si la gente no sabe utilizarlos, si la gente no sabe realizar el procedimiento. Sigue siendo todavía todo en manos de los... Existen hoy día equipos robotizados, que la gracia del equipo robotizado es que puede generar una actividad rutinaria sin agotarse, sin aburrirse. Y eso es lo que le pasa, lo que nos pasa mucho con muchas rutinas, que las rutinas cansan, las rutinas agotan. Y el operario tiene que ser rutinario, hacer todos los días lo mismo, 1, 2 veces al día. No voy a decir un operario 3 veces, porque cuando hay 3 ordeñas hay diferentes turnos, pero todos los días, los 365 días del año, yo he conocido ordeñadores que llevan 20 años ordeñando vacas, 20 años haciendo lo mismo. Entonces, esas son pegas rutinarias. Y obviamente un factor importantísimo es el tema de la mantención de los equipos. Bueno, con eso termino un poco lo que es mastitis propiamente tal y paso a que veamos otro cuadro, también asociado a la glándula mamaria, que es el edema mamario. Los edemas, en general, son alteraciones, si se acordarán, entre el equilibrio que se genera entre la presión osmótica y la presión hidrostática. Perdón, en la presión oncótica y la presión hidrostática. La presión oncótica es la que produce intrasanguíneamente la presencia de proteínas como la albúmina, que retiene líquido al interior del lumen vascular. La presión hidrostática es la presión que generan el mismo líquido sobre la pared de los capilares y que al estar en equilibrio se evita que salga líquido, salga desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Están en equilibrio. En el caso de un edema mamario, es un cuadro que es multifactorial. Hay un proceso hormonal, pero además participa también el efecto de la compresión que el mismo ternero genera sobre el tejido y hace que por presión se generan alteraciones vasculares, compresión vascular, y si eso lo asociamos a factores dietarios, especialmente la presencia de sodio, en el caso de las vacas, el bicarbonato de sodio es un factor predisponente. Porque el sodio hace retención de líquido. Pero hay un factor que está asociado por eso, en el caso, por eso les digo, el factor etario. Y es un cuadro que se produce en el periparto, donde el ternero genera un efecto de compresión de los tejidos y por factores etarios se alteran también estos equilibrios
y especialmente por factores dietéticos, se altera este equilibrio a nivel sanguíneo y hay extravasación de líquido hacia tejidos, y donde la glándula mamaria y el tejido y a nivel abdominal es la zona donde se tiende a acumular líquido. En las mujeres, en el fondo, cuando están embarazadas, se le tienden a hinchar los pies. En la vaca, lo que se hincha es la ubre. Y podemos evidenciar y diagnosticar mediante la impresión digital, la compresión, donde vamos a ver que se forma esta fóvea edematosa, que puede estar tanto en la glándula mamaria como también en el pezón. Y hay que comprender que un pezón como el que vemos ahí, que esté aumentado de volumen por la presencia de líquido, que está en la pared, en el fondo del pezón, va a reducir la posibilidad que la máquina ordeña que trabaja por vacío, por compresión, haga una buena extracción de la leche. Y eso me va a predisponer a mastitis. Tenemos, como vemos acá, una ubre que está aumentada de tamaño, ruborizada, pero no está con mastitis. Una forma de confirmarlo sería, nosotros vemos, a la compresión se forma la fobia edematosa, pero a la extracción de leche está sana. Incluso me ha tocado de repente ver vacas así, me han llamado para ver, en el fondo, esta vaca que estoy mostrándole ahí, la agricultora me llamó porque tenía una vaca posparto que estaba tremendamente hinchada y quería ver para colocar. Y al momento de revisarla, veo ese edema, saco leche, CMT, negativo. Y decía, acá no hay nada de mastitis. Esto es solamente edema. Y por lo tanto, ¿qué hacer? Le dije, aplíquele compresas, un poco leche, o sea, agua caliente y agua fría para estimular la circulación, el torrente linfático. Y apliquemos, en este caso lo hice con furosemida, puede ser con furosemida o hidroclorotazida, que son diuréticos. Entonces, mediante el uso de diuréticos, en el fondo generamos la estimulación para la eliminación de los líquidos. Entonces, por eso ahí bien decía hidroclorotazida o furosemida. Compresas. Y lo más importante, la prevención. Buen manejo de las raciones preparto. Evitar a las vacas durante la lactancia o al término o sea, más que la lactancia, al término de la gestación o cuando está recién comenzando, muchas veces se le da un poco de concentrado a las vacas preparto para prevenir la cetosis, si se acordarán algo, pero eso no debe ir acompañado de bicarbonato, porque el bicarbonato es bicarbonato de sodio. El uso de bicarbonato de sodio preparto está totalmente contraindicado porque me va a predisponer a edema mamario y a la vez el bicarbonato de sodio como alcalinizante va a disminuir el efecto de las sales aniónicas que aplicamos preparto para prevención de hipocalcemia y por lo tanto el bicarbonato de sodio va en la ración preparto va a ser un factor de riesgo tanto para la presentación de hipocalcemia como la presentación de edemas mamarios. ¿Me logró explicar? Sí, profe. Porque bueno, eso básicamente es lo que venía a complementar. Ya. Bueno, con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido. Bueno, va a quedar grabado, así que lo van a tener disponible para cuando ya después lo puedan ver. Después de que terminen la prueba de Equino, en el fondo, y vuelvan a pensar en otras asignaturas. No, si tenemos igual una hora, profe. Hay No sé, un... sé que tienen una hora, pero una hora que en el Sí. fondo les permite como cambiar de chip, pero Ah, por sí. algo están los que están. Si piensen, hay 9 estudiantes a esta hora. No me había dado cuenta, la verdad.
no se ha dado cuenta que hay 9 de 50? No, No, de no. 38. Ustedes son 30 y tantos, y hay apenas 9 alumnos. Y eso es porque, obviamente, yo sé que están estudiando. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, con eso terminamos. Un gusto y nos vemos la semana subsiguiente. Ya, profe, gracias. Ya. Listo, hasta luego, que les vaya Chao, bien en profe. caballos y nos vemos en semanas más.